Bienvenido a este segundo video del curso de programación en Python. En este segundo video vamos a revisar los tipos de variables que podemos utilizar para programar en Python. Para eso vamos a abrir el idle de Python. Recuerden que una variable en programación es un espacio que nosotros designamos al ordenador y que se utiliza para almacenar datos. Entonces en Python podemos utilizar diferentes variables. Vamos a ir revisando una por una para que nos vayamos familiarizando con los tipos de datos o los ingredientes que utilizamos para programar en Python. El primer tipo de dato es el tipo de dato entero, que son como los números enteros. Podemos sumar, por ejemplo, 10 más 2. Podemos asignarle a una variable esa suma, 10 más 2. Y si nosotros tecleamos la función type, podemos ver qué tipo de variable es la variable a, que como nos dice acá es int de integer, es decir que es la variable a, es una variable de tipo entera. También podemos utilizar de punto flotante. Por ejemplo, si asignamos a b una suma que sea 1.4 más 2.8 y después vemos qué tipo de variable es b, vemos que es de tipo float, que es de punto flotante. También podemos utilizar números complejos, definir un número complejo z como 1 más 5 veces j. Y si ahora vemos qué tipo de dato es z, nos dice acá que es complejo. También el otro tipo de dato que podemos trabajar en Python son los datos de tipo texto. Por ejemplo, podemos poner 1 igual a hola mundo. Es decir, a la variable 1 le asignamos la cadena de texto hola mundo. Para colocar una cadena de texto lo colocamos entre comillas simples o comillas dobles en Python. Si ahora vemos qué tipo de dato es 1, vemos que nos dice que es string, es decir, una cadena de texto. El otro tipo de datos que podemos trabajar en Python son los tipos booleanos o tipos lógicos. Por ejemplo, podemos preguntar a Python si 6 entre 2 es igual a 3. Para colocar el operador igual en Python, nosotros vamos a utilizar dos veces igual. Entonces acá estamos preguntando si la división de 6 entre 2 es igual a 3. Esto es un tipo de dato o una operación booleana. Y lo que vemos que nos resulta es en true. Es decir, que es cierta esa operación. Para preguntar si es diferente, vamos a utilizar el operador para cerrar, el operador de exclamación de cierre y el signo igual. Es decir, por ejemplo, si queremos preguntar si 4 es diferente a 5, no es necesario colocar el espacio. Es decir, estamos preguntando acá, 4 es diferente. El signo de diferencia lo construimos con el signo de cierre de exclamación y el igual. Entonces, como sabemos, 4 es efectivamente es diferente a 5, entonces debemos de obtener un true, ¿sale? Porque efectivamente son diferentes. Para preguntarnos si un número o una variable es menor a otra, utilizamos el símbolo de menor que. Acá preguntamos 3 es menor que 5, sabemos que eso es cierto, entonces nos da true. Si para el signo de mayor que es este de acá, y entonces acá estamos preguntando si 3 es mayor que 5, sabemos que es falso, entonces vamos a obtener un false. También podemos evaluar dos instrucciones booleanas en una misma línea de código. Por ejemplo, si nosotros queremos preguntarnos sobre dos instrucciones si se cumplen, si las dos se cumplen, que nos dé true, podemos utilizar el signo de conjunción, es decir, el operador AND. ¿A qué me refiero con esto? Si colocamos 6 entre 2
y preguntamos que si esto es igual a 3, sería esta primera parte que ya vimos, pero si además queremos evaluar una segunda condición, utilizamos el operador de conjunción que es AND y preguntamos si, por ejemplo, 7 es mayor que 2. Entonces en este caso se cumple la primera parte de la condición y la segunda parte de la condición. Le voy a dar Enter y vemos que es true. ¿Por qué? Porque se cumple la primera parte y también se cumple la segunda parte. El operador AND funciona siempre y cuando se cumplen ambas condiciones. Si no se cumple alguna de estas, por ejemplo, decimos que si 7 es mayor a 10, en esta segunda parte sabemos que ya no se va a cumplir esta segunda comparación, entonces tenemos que poner un false, debido a que ya no se cumple la segunda parte. También podemos utilizar los tipos de datos listas que nos sirven para ordenar elementos. Por ejemplo, una lista la podemos definir como la colocamos entre paréntesis, entre corchetes, y podemos colocar diferentes tipos de datos. Podemos colocar números, podemos colocar números complejos, podemos colocar texto, y de esta forma podemos trabajar con listas. Entonces vemos que ya se guardó la variable lista. Si nosotros ponemos qué tipo de dato es lista, nos regresa que es de tipo list, una lista. Podemos concatenar los elementos de la lista colocando entre paréntesis cuadrados el elemento que queremos concatenar, es decir, extraer de la variable lista. Si queremos extraer el 1, sería la posición, se encuentra en la posición 0. En Python comenzamos a contar desde 0. Esta sería la posición número 1 y la posición número 3, perdón, y la posición número 2. Entonces, si queremos obtener el número 1, sería obtener el elemento de la posición 0 y vemos que obtenemos el 1. Si queremos obtener el elemento hola, que es una cadena de texto, se encontraría en la posición 2. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es escribir lista y entre paréntesis cuadrados colocar la posición 2. Como vemos, extraemos o concatenamos la posición, el dato que se encuentra en la posición número 2. También podemos utilizar tuplas, que son parecidas a las listas, solo que vamos a ver más adelante en qué se diferencian. Una lista y una tupla. Y una tupla la colocamos con paréntesis redondos. También, como las listas, podemos colocar diferentes tipos de datos. Podemos colocar texto, no sé, no. Y si le damos qué tipo de dato es tupla, nos dice que es de tipo tupla. También concatenamos de la misma forma que las listas, es decir, colocando seguidamente la posición que queremos concatenar. Si queremos obtener el dato no, sería el que se encuentra en la posición 0, 1, 2, 3. Y como vemos, extraemos o concatenamos la variable no. Finalmente, el otro tipo de dato que vamos a utilizar en Python son los diccionarios. Y los diccionarios los definimos como, voy a colocar esta variable, dic, de diccionario, y utilizamos llaves en lugar de en lugar de corchetes o paréntesis redondos. Utilizamos las llaves para definir los diccionarios. Los diccionarios son unos tipos de datos que se conforman de dos cosas: algo que llamamos clave y un valor. La clave es la etiqueta con la cual vamos a llamar un dato que nosotros querramos. En lugar de utilizar la posición, vamos a utilizar la clave cuando queramos concatenar. Por ejemplo, si escribimos nombre como la primera clave, después para colocarle su valor a la clave nombre, utilizamos dos puntos y seguidos, y después, no sé, podemos poner Juan. Si queremos colocar otra definición en nuestro diccionario, vean que es como si fuera un diccionario físico, digamos, en donde nombre sería la palabra que nosotros queremos buscar y su definición sería Juan. Lo pueden ver de esa forma. Colocamos coma para agregar otra definición a nuestro diccionario, y ahora podemos poner edad y como clave, y como valor le podemos poner
un número 30, por ejemplo. Le damos enter y ya se guardó la variable de diccionario. Entonces, si nosotros queremos ahora extraer un elemento de nuestro diccionario, en lugar de utilizar la posición para concatenar, vamos a utilizar la clave, la clave que nosotros definimos. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener la edad, sería dic de diccionario, edad, y como vemos nos extrae el valor de la clave edad. Y así, de esa forma, podemos ir definiendo los diccionarios. Los diccionarios son de utilidad para cuando queremos construir una base de datos y no queremos utilizar la posición para concatenar los valores, sino una etiqueta que sea más fácil de recordar para mostrar los datos. Entonces, esta es en forma resumida los tipos de datos que podemos utilizar. En los siguientes videos nosotros vamos a ir viendo cada uno de ellos a mayor profundidad, pero a medida de introducción de los tipos de datos y para que sepamos con qué elementos vamos a trabajar en Python, estos son con los que vamos a trabajar. Y esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.